Hermanos, paz de Cristo. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de la lengua. La lengua es un miembro muy pequeñito que tenemos nosotros en nuestra boca, que nos puso Dios para hablar, para poder comunicarnos como seres humanos. Porque a los animales no les dio este privilegio, sino a nosotros los seres humanos. Y es un miembro. La lengua es tan peligrosa como no se imaginan ustedes. Y no es fácil de, de, de frenar la lengua. Muchas veces hablamos cosas que no debemos de hablar, porque muchas veces las palabras duelen más que un golpe. Y por eso nosotros tenemos que luchar para frenar la lengua. Pero si vivimos en la carne, nunca vamos a frenar la lengua. No hay manera de frenarla. Porque en el enojo uno habla de más muchas veces. Pero bueno, les voy a leer estos versículos del capítulo 3, Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 12 les voy a leer ahorita. Y más o menos les voy a dar una explicación. Porque la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, su glorioso evangelio, dice así, hermanos, dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces imagínense ustedes, hermanos, la lengua. Con la lengua bendecimos y maldecimos a los hombres que están hechos a imagen de Dios. Con la lengua pueden destruirse naciones. Con la lengua, por causa de la lengua, pueden destruirse familias enteras. Porque si alguien te levanta un falso con esa lengua mentirosa, puede haber hasta muertos. Si alguien hace guerra contra otro país por causa de la lengua, ¿sí? ¿Te imaginas? Entonces, por eso nos dice que ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce
y agua salada. O sea, si tú eres un hombre espiritual, tú no puedes andar hablando cosas terribles como una persona que sea del mundo. Porque hay personas mundanas, carnales, que tienen una boca extremadamente horrible y terrible. Salen de esa boca, Dios mío, como no te imaginas, palabras tremendísimas, horribles. Hace años, cuando mi hija, la más pequeña, no la más pequeña, antes de la más pequeña, yo la llevaba a la escuela. Cuando la llevaba a su salón, vi a un niño diciéndole a otro niño palabras tan terribles que ni un adulto, yo pienso, tal vez nunca lo había oído hablar así como ese niño. Hasta me admiró, le dije, oyes, eso es lo que te enseñan en tu casa. Entonces, me vio el niño y corrió. Digo yo, fíjate nada más, ¿qué hablarán en su casa? Y estoy hablando de un niño de 7 años, no de 12, 13, de 7. Entonces, la lengua es tan peligrosa. Por eso dice aquí que la lengua es un miembro pequeño. ¿Sí? La lengua es un miembro pequeño. Dice, es un miembro pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Dice, imagínate que un gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Porque nosotros como seres humanos, una persona, hermano, que sea grosera, mal hablada, malviviente, no se le acerca a la gente. Si tú vas a pasar por enfrente de esa casa, le sacas la vuelta porque ella está afuera maltratando a la gente. O ya borrachos, la gente empiezan a hablar cosas que no deben de hablar. Empiezan a decir cosas que no deben de decir. Aunque a otro día se arrepientan, pero ya las hablaron. Pero es bueno arrepentirse. Pero la lengua es un miembro peligrosísimo. La lengua puede destruirte a ti, como no te imaginas. Porque hay gentes que hablan mal de ti y tú sin darte cuenta, la gente ya te está criticando. Porque no se informan, no se informan. Hay mucha gente que lucha para destruirte, hablando mal de ti. Pero esa gente, hermanos, es una gente que no tiene credibilidad, nunca la va a tener. Por eso nosotros como cristianos, como gentes, como personas, hermanos que vivimos en el Espíritu, ya no podemos andar hablando nosotros cosas horribles o terribles, o andar hablando mal de la gente, o insultando a la gente, ya no podemos. Porque dice aquí la palabra, hermanos, dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, una persona que es mundana, que es del mundo, no puede hablar cosas hermosas. No. Va a hablar puras cosas que te van a insultar, puras palabras insultativas que te van para hacerte sentir mal siempre. Esa es la lengua mentirosa, la lengua carnal. Pero ya la lengua espiritual, los que vivimos en el Espíritu, los que luchamos para obedecer a Dios y apartarnos de todas esas maldades, nosotros ya no podemos andar hablando así. Hay gentes que toda la semana hablan cochinada y media, y ya el domingo están muy paradotes en la iglesia. ¿Sí? Hermanos,
Esto no debe de ser así, dice la palabra. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que tratar a los demás como Dios nos ordena y nos manda que los tratemos cada día. Por eso yo les digo que ustedes estudien la palabra, hermanos, estudien la Biblia para que Dios les vaya dando el entendimiento y para que ustedes se vayan apartando de todo mal y vayan recibiendo ese don de hablar cosas hermosas, maravillosas, en vez de maltratar a los demás. ¿Por qué no decir la palabra, te amo, te amo, te amo, mi amor, te amo en Cristo? Mira joven, mira tú anciano, mira tú niño, yo te amo en Cristo. No hables así, a Dios no le gusta ese lenguaje. La lengua es un miembro dañino en el cuerpo si tú no lo sabes domar. Así como el caballo que dice que se le pone un freno. Y con ese freno tan pequeño puedes domar a ese animal tan grande. Pero si no lleva el caballo ese freno y va desbocado, ese animal no lo puedes controlar. Así es la lengua es un miembro pequeño, pero también es igual que un caballo desbocado, que no lo puedes controlar. Y es terrible una lengua. Es terrible. ¿Cuántas gentes no han oído hablar tan mal de los demás que se asusta uno? Sí, hermanos. Pero todo esto lo puedes cambiar. Puedes cambiar tu manera de hablar en el Espíritu. Y solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar ese Espíritu y solamente Él nos puede hacer que nosotros cambiemos. También dice la palabra, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Con más severidad. Porque si tú pretendes ser un maestro, vamos a decir bíblico, pero cuando ya sales del estudio bíblico y te conviertes en un mundano, en un hombre carnal, vas a hablar puras groserías. ¿Sí? Se dice que una vez estaba un hombre que cantaba tan hermoso en el coro. Y esta señora dice, qué bonito canta este hombre. Tiene voz angelical. Ella fue al banco y este hombre trabajaba allí en el banco. Este muchacho que decía la señora que tenía voz angelical. Y mientras ella estaba hablando con el gerente, el muchacho, pues yo creo que estaba desesperado con todas las cuentas que estaba haciendo, no le salían y empezó a hablar palabras tan horribles. Entonces la señora dice, ¿y quién es él? Le preguntó al gerente. Dice, es el muchacho que canta en el coro, el que dice usted que tiene voz angelical. Oh, Dios mío, no puede ser. Y así son muchos hermanos, muchos tienen una lengua tan horrible, pero cuando están en la iglesia son unos santitos. Y esto no debe de ser así. No puede brotar, dice la palabra, no puede brotar agua salada, dice, pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces no debe de ser así, hermanos. Y mira, les leí ahorita Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Y les voy a leer el mismo libro de Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Ves, hermanos? Porque ya un hombre espiritual no debe de andar hablando así. No debe de andar hablando así. Entonces, fíjate lo que sigue diciendo. ¿Qué es la religión? ¿Qué es una religión? Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
Así es que nosotros nos tenemos que conservar limpios, ayudar a los demás, atender a los demás, ser hombres amables, cariñosos, pagarles a todos bien por mal. Si alguien te trató mal, págale con bien, para que se avergüence. Que diga, mira cómo trataste mal a este hombre tan bueno que es. ¿Sí? Por eso no debes de pagar a nadie mal por mal. Y cuídate de la lengua engañosa, hermanos. Fíjate lo que dice el Salmo 120. Les voy a leer el Salmo 120. Dice, del 1 al 7, dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. Ah, lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero con ardientes brasas de retama. Ay de mí que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Ya es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. Entonces, hermanos, eso es lo que yo te vengo diciendo, mandándote todos estos mensajes para que tú conozcas la verdad. Pero yo te estoy hablando de paz y tú me hablas de guerra de allá para acá. Así no debe de ser, hermano. Tenemos que refrenar esa lengua embustera, engañosa. En vez de que le den gloria a Dios, que están escuchando su palabra, que digan, bendito sea Dios que estamos escuchando su palabra, que este hombre nos está diciendo la verdad que no sabíamos, que nos habían escondido. Porque así yo hago. Yo también veo videos de otros hermanos predicadores que predican la palabra. Entonces, muchos hermanos predicadores que fueron a universidades y yo los escucho y no dicen la verdad. Están bien equivocados. Pero yo no me puedo meter a estar discutiendo acerca de la palabra. Pero yo hablo siempre bíblicamente, lo que está escrito, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, necesita uno, hermanos, para poder estar seguro de lo que les está enviando uno, de lo que les está diciendo, necesita estar uno lleno del Espíritu Santo. Porque yo no soy el que estoy hablando, es Dios que habla por mí por medio de su Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Porque la lengua es un miembro terrible, dañino. Como te digo, por causa de la lengua hay guerras entre naciones, naciones contra naciones, familias contra familias, por causa de la lengua. Porque no pudieron frenar su lengua. Por eso dice que el ser humano puede domar toda clase de animales. Pero la lengua, que es un miembro pequeño que está en nuestro cuerpo, no lo puede domar el hombre. Pero Dios sí lo puede domar. Y nosotros domamos esta lengua engañosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene poder para hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Dios y su poder no tiene límites. Y solamente Dios puede cambiarte la manera de hablar y la manera de comportarte delante de los demás. Y quitarte todos esos vicios que tienes y todos esos malos pensamientos. Aunque vas a luchar. Por eso vas a luchar. Dios te va a poner a prueba para ver si en realidad lo amas. Para ver si en realidad lo amas. ¿Sí? Entonces, tenemos que luchar cada día en oración y yendo a Dios, hermanos. En oración y yendo a Dios. Se dice que un niño necesita 1 año para poder hablar. Pero después de que empieza a hablar, necesita 50 años para callar. Imagínate. Ya después le dice,
Está la criatura, es que no puede hablar bien, y ya cuando habla bien les dice uno, ya cállate, este chamaco no hablaba bien y ahora mira cómo habla. Habla lo de 10 gentes, ¿verdad? Entonces, la lengua con la lengua puedes maldecir y bendecir a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es que hay que tener mucho cuidado. Y te digo que la lengua no la vas a poder domar hasta que tú recibas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Y que empieces a leer la palabra y a obedecerla. Porque no te va a valer que la leas y no la obedezcas. Que vayas a la iglesia y todo y no obedezcas la palabra. Acuérdate que la lengua es engañosa. Como dice aquí el Salmo 120. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. Imagínate, hermanos. Y les voy a leer ahora el Salmo 100, lo que dice nada más un versículo. Del Salmo 133, hermanos. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Que los hermanos vivan, que estemos unidos en el Espíritu, hermanos. Que estemos unidos en el Espíritu. Porque solamente los hombres espirituales que obedecen a Dios pueden vivir en armonía, juntos. Si tú no eres un hombre de Dios, nunca vas a poder vivir en armonía con nadie, ni con tu vecino, ni con el del frente, ni con tu hermano, ni con tu hermana, ni con tu hijo, ni con tu hija. ¿Por qué razón? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Y como les digo, la lengua es un miembro pequeño, pero tan peligroso, que es inflamada por el mismo infierno, dice la palabra. Así es que, hermanos, luchen para apartarse de todo mal, para apartarse de todo aquello que tanto daño les ha hecho a las familias. Ámense unos a los otros, ámense, porque nosotros no vamos a vivir eternamente en esta tierra, un día vamos a morir. Y ya cuando vemos a nuestro familiar, a nuestro amigo o cualquier persona que odiamos, inerte, que dicen, mucha gente dice, no, pues le quitaron la vida. Entonces, unos dicen, qué bueno, imagínate la lengua. Y otros dicen, bueno, era malo, pero también tenía sus cosas buenas. Entonces, hay que ser buenos todo el tiempo, hay que obedecer a Dios, a su palabra, hermanos, amándose unos a los otros, obedeciendo a Dios siempre. Luchen para leer la Biblia, luchen para acercarse a Dios, porque yo les digo que el diablo los tiene bien agarrados. Él no quiere que ustedes se salven. Y por último les voy a leer esto, hermanos. Mira lo que dice Génesis 35:3. Les voy a leer lo que dice Génesis 35:3, hermanos. Génesis 35:3. Yo pensaba que ayer lo había... Génesis, capítulo 35, versículo 3 dice, vámonos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Imagínate, hermano, cómo este hombre, Jacob, amaba tanto a Dios. Hermanos, yo les digo una cosa, que cuando tú empiezas a experimentar el amor a Dios, amar a Dios, vas a darte cuenta cuántos años has perdido de tu vida. Hablando cosas malas, diciendo cosas malas, haciendo cosas malas, odiando a los demás, teniendo malos pensamientos. Por eso yo les digo en el nombre de Cristo Jesús y les mando este mensaje, hermanos,
Apártense de toda maldad, busquen de Dios. Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret para que puedan recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pueden leer hasta el versículo 40 si ustedes quieren. Pero yo les digo todo esto, hermanos, para que ustedes, les mando estos mensajes, les leo la Biblia, para que ustedes miren que todo esto es bíblico, es palabra de Dios. La paz solamente nos la puede dar Dios. El mundo no nos puede dar paz. Ni todo el dinero del mundo, ni todo las piedras preciosas del mundo, ni toda la plata, ni todo el oro nos pueden dar paz. Solamente Dios. Solamente Dios. Si tú estás bien, viviendo bien, tienes tu buena casa, tu buen trabajo, vas a tener problemas. Y si no estás con Dios, no vas a ser feliz. Pero estando con Dios en armonía, como dice, qué bonito es que los hermanos vivan en armonía, el Salmo 133, versículo 1. Así es que, hermanos, les invito a que lean la Biblia, a que mediten en la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre, como dicen muchos. Es palabra de Dios, porque esta palabra tiene poder para cambiarte. ¿Sí? Para cambiarte tus malos pensamientos, tus hábitos, tu manera de comportarte ante los demás, tu manera de hablar. Todo esto te lo digo, hermanos, en el nombre glorioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te guarde. Lee la palabra, no temas, no tengas miedo de acercarte a Dios, porque nosotros no somos eternos en esta tierra. Que Dios bendiga tu familia, tu hogar, toda tu familia, que Dios bendiga tu trabajo y que Dios empiece a guiar tus pasos, hermanos, por el camino del bien, en el nombre glorioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así es que no olviden, refrenen la lengua, no hay que hablar de más. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos para el otro video. Amén.